Empezamos con el tema de rutas más cortas y en este video lo que vamos a platicar es el método de solución de Dijkstra, el cual nos va a servir para resolver el problema de encontrar la arborescencia de rutas más cortas con un nodo raíz cuando en la red no existan distancias negativas. Recuerden que si existe una distancia negativa, entonces Dijkstra no les garantiza la optimalidad. Aquí en esta lámina pueden ver el pseudocódigo. Tienen una red con el conjunto de vértices, el conjunto de aristas, las distancias asociadas con cada una de las aristas. Y es importante de nuevo decir que sean distancias no negativas. En el primer paso, nosotros le vamos a asignar la etiqueta de distancia de 0 al nodo raíz S y de infinito a todos los demás nodos. Estas etiquetas van a ser temporales. De igual manera, en un inicio vamos a suponer que el antecesor de X en la arborescencia es el mismo. Estas etiquetas nos van a ayudar a reconstruir la ruta. Igual, el nodo P en la primera iteración va a ser ese. Es decir, ahorita ya le estamos asignando la etiqueta de permanente al nodo raíz. En el siguiente paso, para todo sucesor del nodo P que tenga etiqueta temporal, vamos a actualizar sus etiquetas de acuerdo a esta fórmula. La nueva distancia de ese nodo X va a estar dada por la mínima distancia que tenía y la distancia que hay del nodo P a el nodo P más X. Es decir, cuál es la distancia, la etiqueta de distancia que tiene el nodo P, cuál es la distancia en la ruta más corta para llegar hasta P y luego le sumamos la distancia del arco de P a X. Con esto lo que estamos haciendo es comparar si la ruta que teníamos a X es mejor que la nueva ruta donde llegamos desde P. Y al hacer esta comparación, en caso de que convenga llegar desde P, es decir, que este sea el mínimo, pues vamos a modificar la etiqueta de antecesor como que ahora viene de P. Una vez que ya actualizamos todas las etiquetas de los sucesores del nodo P, vamos a asignarle el estatus de permanente a aquella que tenga la mínima distancia y etiqueta temporal. Si esa es infinito, se termina el algoritmo porque no existe una arborescencia de raíces, es decir, el nodo no era una raíz. En el caso en que ustedes quieran nada más la ruta más corta de SAT y ya lograron encontrar o ya etiquetaron de forma permanente al nodo TEM, también se termina el algoritmo. En caso de que la mínima distancia no sea infinito, pues marcan la etiqueta como permanente y hacen P igual a este X. Y se van al siguiente paso, que es el análisis de decir, bueno, ¿qué pasa? Si solo quiero la ruta más corta de SAT y P este, se termina el algoritmo, ya tienen la ruta más corta de SAT y DDP es la longitud del camino más corto. Si P es distinto de T, se regresan al paso 2, donde pues vuelven a examinar a los sucesores de P, actualizan las etiquetas, asignan etiqueta temporal a la menor y llegan a cada. Y en el caso B, si se busca la arborescencia de rutas más cortas y todos los vértices ya tienen etiquetas permanentes, se termina el algoritmo y los arcos AXX van a formar la arborescencia de rutas más cortas, donde D de X va a ser la longitud del camino deseado de SX. Si aún no tienen todos los vértices etiquetas permanentes y buscan la arborescencia, igual regresan a 2. Si se fijan, el algoritmo es muy fácil, muy sencillo y ahorita lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Consideremos esta red donde tenemos las posibles rutas en esta ciudad imaginaria y lo que vamos a buscar es la arborescencia de rutas más cortas con nodo raíz 1. Para el algoritmo de Dijkstra, pues inicialmente la distancia al nodo raíz es 0 y la distancia a todos los demás es de infinito. Y además las etiquetas de antecesores son ellos mismos. El nodo 1, la ruta viene de 1, el nodo 2 viene de 2, 3 de 3 y 4 de 4. Al nodo raíz le asignamos el estatus de permanente a la etiqueta y los demás son temporales. En este caso estamos señalizando como que una etiqueta ya es permanente al ponerle un asterisco. Una vez que ya tenemos esta etiqueta como permanente, el nodo P viene siendo 1. Entonces, para la siguiente iteración, nosotros nos tenemos que fijar en cuáles son los sucesores de P. En este caso son los sucesores de 1. Recuerden que los sucesores son aquellos nodos a los cuales pueden llegar a través de un arco desde P, es decir, 2 y 3. Entonces, examinando 2 y 3, tendríamos que hacer la comparación. ¿Qué nos conviene? La distancia que tenía, por ejemplo, para 2 este infinito, o la distancia de llegar hasta 1, que es 0, más
la distancia del arco 1, 2, que es 2. Entonces, como yo veo que 2 es mejor que infinito, voy a actualizar la etiqueta y digo que ahora la distancia de la ruta más corta hasta el momento va a ser de 2 y voy a llegar desde el nodo con este arco. De igual forma, para actualizar la etiqueta de 3, antes tiene una distancia infinito, pero con la ruta desde 1 hago 0 más 1, que es este 1, me conviene y también llego de 1. Ahora tengo 3 nodos con etiqueta temporal. Lo que me dice el algoritmo de Dijkstra es, bueno, ¿qué quieres? ¿La ruta más corta o la arborescencia? Como es la arborescencia y no todos tienen etiqueta permanente, me voy a fijar en el nodo con etiqueta temporal de menor distancia. En este caso es el 3 con una distancia de 1. A este le voy a asignar el estatus de permanente. Entonces, este es permanente, este es el nodo P para la siguiente iteración y los sucesores de 3 con etiqueta temporal es únicamente 4. Entonces, en la siguiente iteración, lo que yo hago es, este se vuelve permanente y examino a ver si me conviene cambiar la etiqueta. En este caso sí, porque tenía un infinito, pero es mejor llegar desde 3 con una distancia de 1 más 1, 2. Entonces, la nueva distancia de la ruta es 2, viniendo de 3. Y ahora hay un empate. En caso de empate, ustedes pueden decidir cuál nodo quieren que tenga la etiqueta permanente de manera arbitraria, como ustedes prefieran. Y por ejemplo, si yo le asigno el estatus de permanente a la etiqueta del nodo 2, entonces en la siguiente iteración, en esta, yo tendría que examinar a los sucesores de 2. Los sucesores de 2 es 4. La etiqueta que yo tenía es, vengo de 3 con una distancia de 2 y esto lo tengo que comparar a ver si me conviene contra si yo llego de 2. Pero llegar de 2 sería una distancia de 2 más 1 que es 3. Entonces, como la ruta donde llego de 2 tiene una distancia de 3, no me conviene modificar la etiqueta del nodo 4, por lo cual permanece igual y en esta iteración es el único nodo que tiene etiqueta temporal, por lo cual le asigno el estatus de permanente y al asignarle el estatus de permanente ya todos los nodos tienen etiqueta permanente, por lo cual terminó el algoritmo y esta es la arborescencia de rutas más cortas que encontramos con el algoritmo de Dijkstra.